Hola, ¿cómo estás? Es José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a hablar sobre en qué consisten los servicios de supervisión de normas para publicidad pagada online. Existen muchos anunciantes o empresas y negocios que hacen publicidad pagada online en diferentes plataformas, ya sea Facebook Ads, Google Ads, TikTok, sistema de Twitter, LinkedIn, Amazon, Mercado Ads, etcétera, ¿no? Hay diferentes sistemas publicitarios, pero cada sistema publicitario tiene sus propias normas. Por supuesto que hay sistemas publicitarios que son más flexibles y otros que son más estrictos respecto a normas. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads y Instagram Ads, que son lo mismo, es un sistema bastante estricto. ¿Qué es lo que sucede? Que como todo sistema tiene una serie de normas y esas normas, si no se cumplen, se generan una sanción. Estas sanciones pueden ir desde rechazo de algunos anuncios hasta el cierre de la cuenta publicitaria de forma permanente. Hay que tomar en cuenta que respecto a normas, depende esto mucho de la plataforma publicitaria, pero hay que tomar en cuenta que entre la plataforma publicitaria sea más popular o más demandada, va a haber un menor nivel de atención, ojo, respecto a cumplimiento de normas. En otros aspectos sí te pueden atender, si hay una falla interna, no sé, pero si es sanción por normas, realmente son más de sancionarte y listo. No son mucho de darte feedback, de explicarte o de darte una asesoría, porque es un sistema, digamos, que funciona de forma, se apoya mucho en lo que es la parte automatizada. O sea, si alguien incumple una norma, automáticamente hay un supervisor automatizado, un software o, no sé, pues una inteligencia artificial, como quieras llamarlo, que va e impone sanciones de forma inmediata y si ve una serie de parámetros que se cumplen, ¿no? Y de forma secundaria hay unos supervisores, digamos, manuales o personas normales que revisan manualmente algunos anuncios en ciertos casos especiales, ¿no? Generalmente son dos sistemas que se complementan, pero aquí lo importante saber es que estos sistemas publicitarios, sobre todo los estrictos, publican las normas, tú tienes que leer las normas y si tú las cumples o no las cumples es tu problema, ¿no? Simplemente viene la sanción si es que has incumplido unas normas según los criterios de ellos. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Generalmente para evitar sanciones o, lo más importante, cierres de las cuentas publicitarias, ya que muchos cierres son de forma permanente. Ahora, este servicio simplemente es como cualquier otro servicio. Por ejemplo, hay un servicio, por ejemplo, que a veces supervisa las imágenes, supervisan los textos. Por ejemplo, también hay otros servicios de que, por ejemplo, te supervisan, digamos, los criterios de la empresa para que el contenido que publiques no vaya en contra de los valores de la empresa o también de crisis de reputación, que no te vayan a originar una crisis de reputación. Bueno, en este aspecto es un servicio que te supervisa lo que corresponde a la legalidad o posible legalidad de los anuncios. Es una persona que ya conoce las normas, tiene un criterio publicitario desarrollado y simplemente al momento de presentar anuncios o sugerir textos te dice si estos cumplen o no cumplen las normas. Ahora, ¿por qué este servicio se hace de esta manera? Porque claro, respecto a normas, el trabajo se tiene que hacer antes de, no después de, porque si es después de, ya viene el problema, o sea, después de la sanción, después del cierre. Por ejemplo, si es un cierre ya no puedes hacer nada, las opciones son muy limitadas. Si dejas que tu cuenta publicitaria tenga varios rechazos de anuncios, estás creando un mal historial que te puede perjudicar al momento de decidir si tu cuenta te la cierran o no. Hay que tener bastante cuidado con lo que son los rechazos de anuncios porque siempre, al menos la mejor manera de abordar ese tema es tomar cada rechazo de anuncio como una tarjeta amarilla en lo que es los partidos de fútbol, ¿no? Si te sacan una tarjeta amarilla, ya sabes que a la próxima te puedes ir, ¿no? Entonces mucha gente a veces como que no entiende este concepto y simplemente hace anuncios y le van rechazando y no reacciona hasta que de repente le cierran la cuenta publicitaria. Y no, tú deberías funcionar más o menos esperando que un anuncio rechazado ya es un signo de alerta y que a la próxima posiblemente te cierren la cuenta. Esa es la mejor manera de actuar, sobre todo en redes publicitarias que son estrictas, como por ejemplo puede ser el caso de Facebook Ads e Instagram Ads, ¿no? Que son el mismo sistema, y quizás en la parte de Google Ads. Las otras plataformas publicitarias son un poco más flexibles, pero hay que tomar en cuenta de que sobre todo si usas Facebook Ads tienes que ir muy en pro de las normas. Por supuesto que esta situación puede cambiar en diferentes redes, estoy hablando del presente, quizás más adelante esta situación cambie, pero lo importante es que sepas de que es importante que conozcas las normas. Ahora, por supuesto que tú también te puedes capacitar sobre las normas, es lo ideal que la persona que está haciendo anuncios esté capacitada sobre las normas. Pero lamentablemente, al menos te hablo de mi experiencia personal, esto no sucede así. O sea, hay muchos anunciantes que de repente utilizan, o sea, conocen la plataforma, conocen las herramientas, conocen cómo sacar buen rendimiento, pero tienen cero criterio respecto a anuncios. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema base, porque, bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, uno de los pilares de la publicidad pagada online es precisamente las normas. Tú puedes tener anuncios con excelente rendimiento, muy buenos, pero si no cumplen las normas, en un momento te pueden sancionar y ya no vas a poder anunciar en esa cuenta publicitaria. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el anunciante o el anunciante que contrates o la agencia haga respecto a normas. Pero, ¿qué pasa? Que en algunos casos eso no se da.
no existe eso. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, se da este servicio para supervisar las normas, para complementar un poco la deficiencia que puede tener ese anunciante o esa persona que está haciendo campañas de anuncios. Porque para bien o para mal, si esa norma no se cumple, tú no puedes decir, no, es que yo contraté a alguien que no sabía. No, o sea, tú eres responsable como negocio. Si tú no cumples las normas, te sancionan. Es igual como, por ejemplo, declarar ante, digamos, las entidades tributarias o la parte de impuestos en tu país. Si tú no tienes un contador que te hace bien la contabilidad, digamos, o lleva bien tus cuentas o qué impuestos tienes que pagar, el culpable no es el contador o el tenedor de libros. El culpable eres tú como dueño de empresa o negocio. Tú eres responsable y tú ves a quién contratas, tú ves cómo solucionar ese tema, pero la empresa es la responsable si no paga impuestos o tiene un tipo de incumplimiento respecto a normas tributarias, ¿no? Bueno, es muy similar a lo que es la publicidad pagada online. Tú no puedes decir, no, que la agencia que yo contraté, que yo no sabía, que me hackearon la cuenta. Al final tú eres el responsable de que se cumplen o no se cumplen las normas. Entonces, este servicio a veces se utiliza, por ejemplo, se solicita por algunos anunciantes que no tienen experiencia o algunas agencias que quizás no tienen un especialista, entonces simplemente se supervisa los anuncios que van a presentar, ¿no? O sea, por ejemplo, si se hace una campaña, hay un grupo de anuncios, un grupo de textos, y el supervisor de normas simplemente les da el visto bueno. Ahora, no es que el supervisor de normas sea Facebook, ¿no? O sea Google Ads, o sea la propia empresa, no, simplemente que el supervisor de normas, en base a su experiencia, ya habiendo presentado anuncios y conociendo bien las normas, sabe más o menos qué cosas podrían acontecer sanciones. Y esto es muy importante porque a veces se desperdician muchos recursos humanos redactando textos, haciendo imágenes, editando videos que son totalmente imprácticos en las normas. Entonces es importante que haya esa guía o ese visto bueno para que la empresa minimice los efectos negativos de, digamos, algún incumplimiento de norma que pueda afectar a la cuenta publicitaria y que pueda afectar a la empresa o negocio en general. Ahora, ¿cómo tú te puedes dar cuenta si ese anunciante o agencia tiene experiencia haciendo anuncios? Bueno, sencillo. Vas a comenzar a ver que de repente le comienzan a rechazar anuncios. O peor aún, que le sancionaron la cuenta. Porque la situación se puede complicar y quizás puede escalar a otro nivel que a veces se da cuando ya comienzan a cerrar cuentas publicitarias. Por ejemplo, si te cerraron una cuenta publicitaria una sola vez, es muy recomendable que tomes este tipo de servicios o que comiences a ver cómo solucionas el tema de normas. Porque ya con un cierre de cuenta publicitaria tú no puedes seguir. Porque se te va a dificultar hacer anuncios cada vez más. Y también eso se recomienda mucho en lo que son rubros de negocio restringidos. O sea, hay unos rubros de negocio respecto a normas que se les llama línea blanca, digamos, que digamos son rubros de negocio que es muy difícil que contravengan las normas, salvo pues que el creativo se ponga a inventar cosas, pero generalmente vamos a poner así, pues, ¿no? Un gimnasio, quizás un restaurante, ¿no? Son sitios que quizás no tienen por qué chocar las normas porque son negocios en teoría que no están muy regulados, o sea, no tienen muchas restricciones. Pero claro, digamos si la persona que está haciendo las imágenes, escribiendo los textos, se pone a inventar demasiado, o sea, comienza a tener una parte creativa pero sin noción de las normas, puede quizás contravenir algunas normas. Por ejemplo, un gimnasio es un negocio que quizás es totalmente legal y no hay ningún problema respecto a normas. Hay muy pocas regulaciones respecto a eso. Pero claro, si tú quizás te vas por el lado de colocar imágenes de personas con ropa apretada, haciendo énfasis en ciertas partes del cuerpo, ahí sí estás yendo contra un tipo de normas. Pero no es porque el negocio sea regulado, sino porque el criterio de la persona que está haciendo ese anuncio o esa creatividad, esa imagen o video, no tiene esa noción sobre normas y se está yendo por un camino que lo más probable es que le rechacen ese anuncio. Pero igual, restaurantes, cualquier, digamos, gimnasios, etcétera, generalmente son negocios, hay muchos, ¿no? Pues un ejemplo, son negocios que no tienen muchas regulaciones. Ahora, hay otros negocios que sí tienen regulaciones, no es que estén prohibidos, pero sí tienen regulaciones, algunos requieren permisos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con lo que es la parte financiera, con lo que es la parte médica, con lo que es la parte de criptomonedas, blockchain, anuncios políticos también, y otros rubros que tienen bastantes restricciones. Entonces es importante saber de que si el rubro de negocio en el cual te estás manejando tiene ciertas restricciones respecto a anuncios o hay bastantes normas, o sea, no está prohibido, pero sí hay bastantes normas, con mayor razón se recomienda que tengas ese tipo de servicio de supervisión respecto a normas, ¿no? Para anuncios. Ahora hay que tomar en cuenta que a veces eso también se complementa con otro tipo de acciones que son el servicio de apelaciones. O sea, esto ya es, por ejemplo, cuando te sancionaron una cuenta y tú quieres apelar, hay gente que, por ejemplo, le sancionan algo y apela inmediatamente. Eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú no preparas una apelación, esa apelación es tomada, digamos, no te la estás tomando seriamente, la persona que evalúa tu apelación lo más probable es que no te la dé, o si te la da, eso crea un mal precedente para que cuando llegues, repitas la falta, te sancionen de forma drástica. Entonces, en algunos casos hay personas, por ejemplo, que o este servicio a veces se complementa con un servicio de apelación o un servicio, digamos, de presentación, digamos, de
de reclamos, por supuesto, bien sustentados. Aquí hay otro problema, ¿no? Que mucha gente cuando hace anuncios y le rechazan un anuncio comete el error de apelar, reclamar de forma totalmente inadecuada y eso simplemente termina agravando la situación. Entonces, en algunos casos de supervisión de anuncios incluye la parte de apelación, en otros casos no, pero eso va a depender cómo sea la situación. Lo importante acá es que no esperes a que tu cuenta comience a recibir sanciones porque cada vez se va a dificultar más que se haga ese trabajo. Para finalizar, quiero hablar sobre el punto de que sobre algunos negocios que deciden vivir al borde de la ley o al filo de la ley o digamos o en contra de la ley. Por ejemplo, ¿no? Sucede que hay negocios que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesan las normas, yo hago anuncios y comienzan a hacer anuncios y ¿qué hacen? ¿No? Están haciendo anuncios y de repente pues rechazan un anuncio, lo rechazan otro, ¡pum! Le cerraron la cuenta. Entonces, ¿qué hace ese dueño de empresa o negocio o esa empresa o negocio en general? Se crea otra cuenta publicitaria y sigue. Claro, aparentemente bajo esa forma de actuar, digamos que vuelven a sancionar la cuenta, se vuelve a crear otra cuenta publicitaria, en teoría el negocio está funcionando, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja de esta forma de pensar y esta forma de actuar? Que esa empresa o negocio no es consciente del daño que se está haciendo en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cada vez le va a ser más difícil hacer anuncios porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te cerraron una cuenta publicitaria, ¿ok? En teoría puedes crear otra, pero como tú no sabes el tema de las normas, vas a repetir muchos patrones, van a haber muchas cosas de la primera cuenta que se van a relacionar con la segunda cuenta, con las cuales fácilmente la plataforma publicitaria puede deducir, a pesar que no es el mismo titular de cuenta publicitaria, que es la misma empresa o negocio que está utilizando esa herramienta para evadir una sanción. O sea, si te sancionaron, creas otra cuenta y te sigues comportando de la misma manera, sigues promocionando el mismo negocio y cometiendo las mismas faltas, saben perfectamente que eres la anterior persona que fue sancionada. O por ejemplo, te cierran una cuenta, claro, esa cuenta está relacionada a una fuente de pago, está relacionada a una página de Facebook, está relacionada a un sitio web, estuvo enlazado a una cuenta de Instagram. Entonces, si algo de esos factores o a un titular se repite en la segunda cuenta publicitaria, quizás de forma inicial, digamos, no se van a dar cuenta, pero apenas detecten ese patrón, te cancelan esa segunda cuenta. Entonces hay personas que, por ejemplo, les han cerrado la cuenta publicitaria 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en que se vuelve totalmente insostenible porque las sanciones son más rápidas, más inmediatas. Por ejemplo, si el primer cierre le duró quizás un mes la cuenta, el segundo cierre le dura menos tiempo y así hasta que llega un punto en que ya la persona está totalmente baneada porque así utiliza otro perfil o lo que sea, ya el sistema detectó de que, bueno, pues una persona que va contra la ley y le van cerrando la cuenta y cada cuenta cerrada tiene que utilizar una nueva fuente de pago, otro titular y llega un punto en el que el negocio se vuelve totalmente insostenible hacer anuncios en esa plataforma. Entonces, definitivamente no vale la pena ir contra las normas, es algo totalmente ilógico, eso nunca tiene un buen fin, quizás podrá durar quizás una semana, unos meses, pero llega un punto en que se vuelve totalmente insostenible ese tipo de comportamiento, ¿no? Y ten en cuenta que si tú realmente eres una empresa o negocio serio, digamos, que tienes proyección a lo largo del tiempo, no vas a poder, digamos, tener una presencia efectiva o comercializar tus productos o servicios actuando de esa manera con la plataforma publicitaria porque quedas muy vulnerable hacia cualquier tipo de sanción futura, restricción o lo que sea. Entonces, aquí lo importante es entender que esa forma de pensar es la que hace más daño respecto al entorno publicitario. Lo único que hace esa forma de pensar es de que te va a perjudicar más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues, en primer lugar, ir al origen, apenas tú tengas un anuncio rechazado, ya en ese momento tienes que comenzar a tomar acciones. Un rechazo de un anuncio no es algo leve, no es un aviso, no. Desde el punto de vista de un anunciante, es un rechazo de un anuncio, es un tema grave. ¿Qué se hizo ahí para evitar ese rechazo? ¿No? Y tienes que pensar, por ejemplo, que un rechazo es una tarjeta amarilla y dos rechazos es una tarjeta roja. Es la mejor manera de ver esto de manera más constructiva. Entonces no puedes esperar la sanción mayor y peor aún que esas sanciones mayores como cierres de cuentas se repitan porque cada vez te va a ser más difícil tener presencia en la plataforma publicitaria. Bueno, entonces como podemos ver, en caso de este tipo de problemas, ¿cuáles son las posibles soluciones o alternativas? Uno, que contrates una agencia o un anunciante que domine la plataforma pero que también tenga dominio de normas. Punto 2, tienes el anunciante o la agencia pero le falta el tema de las normas. Bueno, pues contratas un servicio de supervisión de normas para complementar ese trabajo. Opción 3, tú mismo estás haciendo tus anuncios. Bueno, pues tú mismo estás aprendiendo a usar la plataforma publicitaria, pero también te tienes que capacitar sobre las normas. Entonces, hay muchas alternativas, pero muchas empresas y negocios, para algunas les va a ser más útil, digamos, utilizar servicios de supervisión de normas en vez de tener que cambiar de anunciante o de agencia, ¿no? Pero aquí lo importante que sepas, para finalizar, es de que las normas es un pilar importante en lo que es la publicidad pagada online, ¿ok? O sea, sin las normas, la publicidad pagada online no se puede sostener en el tiempo porque todas las plataformas publicitarias tienen normas.
Y esas normas marcan los límites en los cuales el anunciante o la empresa o negocio no puede cruzar. Ojo, así pague. ¿Ok? Entonces es importante que sepas de que no es que yo pago anuncios y hago lo que quiero. No, hay normas y si esas normas no se cumplen, simplemente te sancionan. Y que la plataforma publicitaria por sí no te va a capacitar sobre las normas ni te va a dar feedback sobre las normas. Es responsabilidad de la empresa, negocio, anunciante capacitarse sobre las normas y tomar las previsiones antes de presentar sus campañas para evitar sanciones de este tipo. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre en qué consiste un servicio de supervisión de normas. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ayuda sobre lo que es normas en lo que es publicidad pagada online, te comento que proporcionamos el servicio de supervisión de normas, ¿no? Estás haciendo anuncios, tienes una agencia y realmente no puedes con el tema de las normas. Bueno, pues nosotros también tenemos un servicio en el cual podemos supervisar tus anuncios y de esa manera te vas a asegurar que al menos estés más o menos yendo dentro de la parte legal en lo que corresponde a tu campaña en publicidad pagada y no te puedan sancionar, sobre todo no te puedan cerrar la cuenta, cosa que puede perjudicar a tu empresa o negocio. Para más información sobre ese servicio de supervisión de normas, puedes visitar el link que ves en la parte abajo que estoy colocando, que es josemorenojimenez.com/contacto, y podrás ponerte en contacto conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.